Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Queridos amigos, es un gran placer poder estar por este medio con ustedes compartiendo este rato. Qué importante es poder llevar a cabo nuestras restauraciones día a día. Le agradezco mucho a Depósito Dental RH la oportunidad que me da por estar con ustedes, y también a Estudio Odontotécnico por la oportunidad de poder tener este contacto con ustedes. Bien, es muy importante para mí. ¿Por qué digo A2 no es suficiente? Porque la mayoría de veces nosotros tomamos una orden para el laboratorio y le decimos favor de elaborar una restauración A2 de metal cerámica, y eso es lo que hacemos. Y entonces estamos pidiéndole a Dios, cuando llega el paciente, que esta restauración quede bien. No puedo negar que en algunos de los dientes, sobre todo en el sector posterior, en el sector superior, posterior, un color A2 pueda generar alguna similitud con el diente. Entonces, al final, yo quiero darles algunos tips que he aprendido de la gente que realmente se dedica a estudiar, para poder saber cómo poder llevar a cabo estas coloraciones. Entonces, la mayoría de nuestras restauraciones dejan mucho que desear cuando las cementamos, y entonces yo le hablo al laboratorio y le digo: oye, házmele un poquito más amarillita, házmele un poquito más blanquita o más grisecita, y pues el laboratorio esto no lo entiende. Entonces vamos a ver las diferentes opciones que yo tengo para poder comunicarme con el laboratorio y para poder hacer restauraciones definitivamente, yo le llamaría no bonitas, yo le llamaría naturales. Para mí, aquellas restauraciones cuando el paciente dice: oye, no se me nota, cuando realmente yo cumplí con mi paciente las expectativas que él quería. Entonces, sin lugar a dudas, el color no es lo único. Hay que llevar a cabo una forma, una textura, y para ello hay que saber observar. Entonces, lo primero que tenemos que saber muy rápido, lo vamos a hacer en la teoría del color. No lo dudo que muchos de ustedes ya lo sepan correctamente. Y aquí viene el primer obstáculo, el primer argumento. Tenemos nosotros bastones y tenemos también nosotros conos,
que son células que se encargan de la vista diurna, los conos, y ver a colores. Y entonces hay 3 tipos de conos para colores azul, rojo y verde. Por eso cuando vemos pacientes que tienen alteraciones en esos conos, que son daltónicos, pues realmente tienen problemas en ver cualquiera de estos tonos. Hay una prueba de Ishihara en donde se ponen ocultos estos colores y entonces podemos saber qué tanto tenemos alteraciones. Y los bastones, sin lugar a dudas, son los que se encargan de la vista nocturna y en blanco y negro, y sin lugar a dudas son mayores que los conos. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, por favor, porque hay mucha gente que tiene una cualidad de poder ver mejor los tonos, de poderse adecuarse a los tonos, y entonces se les facilita más el color. En principio, por un aspecto biológico, la mujer es más perceptible a tomar el color. Entonces, sin lugar a dudas, mis asistentes pueden ayudarme a cómo hacerlo. Y me gustaría resumir esta plática en una charla que estaba por Sudamérica. Me tocó escuchar a un colega que él decía, a ver, levanten la mano, ¿quién tiene problemas con la toma de color? Y sin lugar a dudas yo fui el primero que levanté la mano. Y entonces decía, miren, muy fácil, ustedes les dan el colorímetro al paciente, el paciente toma el color y listo. Cuando llega a la restauración, si el paciente dice, oye, está muy fea, nuestra respuesta va a ser, pero usted tomó el color. Entonces yo creo que esto, espero que nadie lo hagamos, no creo que sea un buen tip que les pueda dar, pero tenemos que entender cómo se forma el color cuando vemos el arcoíris tan hermoso, que se requieren 2 cosas, luz y agua para poder ver el arcoíris. Entonces, el color está formado por colores primarios. Estos colores primarios es el amarillo, el rojo y el azul. Estos 3 colores es lo que le da la vida a lo que son colores secundarios. Entonces, ¿cómo se forman estos colores? Entonces, los colores secundarios es la mezcla de 2 primarios. Por ejemplo, el color naranja es por la mezcla de un color amarillo y la mezcla de un color rojo. Y entonces tenemos un color secundario debido a la mezcla de 2 colores primarios. ¿Cómo puedo generar el color verde? Yo mezclo amarillo, mezclo con azul y entonces tenemos el color verde. Y al final, ¿cómo vamos a formar entonces el color a la mezcla de 2 primarios, el color violeta? Yo mezclo un rojo, mezclo un azul y entonces por ende voy a tener el color violeta. Es una forma de cómo tener la forma de cómo crear el color. Entonces, el ciclo cromático de Darwin está hecho así de sencillo. Yo tengo colores primarios, que ya quedamos que era el rojo, era el azul y era el amarillo. Y entonces la mezcla de amarillo con azul me da el verde, la mezcla de rojo con azul me da el púrpura y la mezcla del rojo con amarillo pues me da el naranja. Entonces es muy fácil poder tratar de entender este círculo cromático de Darwin. ¿Y por qué es importante? Porque entonces tenemos nosotros 2 tipos de filosofías: el sistema aditivo de luz, que es el que genera el blanco, y el sistema sustractivo de luz, que es el que genera el negro. Es decir, si nosotros vemos en nuestras computadoras cuando yo quiero cambiar el color, dice RGB, y entonces yo muevo el rojo, el green y el blue, el verde y el azul, y entonces empiezo a generar los diferentes colores. Pero la presencia de esos 3 colores, sin lugar a dudas, me da el blanco. Colores primarios, rojo, verde, dando el amarillo, verde, azul, dando el violeta, y rojo, azul, dando el violeta. Y la unión de todos estos dan el tono blanco. Este es el sistema aditivo de luz. Y el sistema sustractivo de luz es el que manejan en las impresoras, que es el SMY, que da el negro, que sería el cian, el magenta y el amarillo. Entonces, y lo mismo, si hacemos una combinación de estos colores, al final vamos a obtener el negro. Entonces, en conclusión,
podríamos decir que hay colores primarios o aditivos y luces, o son luces, y sustractivos, que son pigmentos. Los primarios aditivos son el RGB, rojo, G de green y B de azul. Los primarios sustractivos son el cian, el magenta y el amarillo. La suma de los tres primarios aditivos da el blanco, la suma de los tres primarios sustractivos da el negro. La suma de dos primarios aditivos da uno sustractivo y la suma de dos primarios sustractivos da uno aditivo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando yo estoy en mi diente, tengo que saber qué es lo que necesita ese diente. Y vamos a ver más adelante cómo el sistema Peter Pan 3D, lo primero que tomamos es la luminosidad. Entonces debo de entender la teoría sustractiva y la teoría aditiva de la luz. Entonces, la mezcla de qué colores voy a tener. Entonces, si necesito más luz, ¿cuáles son los tonos que voy a utilizar? Si necesito menos luz, ¿cuáles son los tonos que voy a necesitar? Entonces, esto es muy sencillo. Esa es una escala de Monsell en donde están las tres características básicas del color. Y esto sí, no me debo de evadir el conocerlas perfectamente. Y estos son el hue, el croma y el value. Muy sencillo en esta escala de Monsell, en esta esfera de Monsell, en donde estamos hablando de ejes axiales o ejes longitudinales. En donde en esta parte tenemos lo que es el hue. ¿Qué es el hue? El color mismo. Vamos a hablar, ya entrando más en dientes, el hue correspondería al tono A, B, C y D de Vita, o al tono 100, 200, 300, 400 y 500 de cromas COP. Esto estaríamos hablando del hue, blanco, amarillo, marrón, gris, café. O blanco, amarillo grisáceo, rojo grisáceo que tiene Vita. Entonces, esta es la esfera, alrededor donde tenemos el verde, el amarillo y el rojo. Acuérdense que son los colores primarios que están generando todos los demás. Y luego tenemos otro eje longitudinal, en donde es el eje de la luminosidad o el valor. Esto quiere decir más luz o menos luz. Estamos hablando aquí del tono blanco o del tono, perdón, del blanco o del negro. Y por último tenemos la mayor saturación. Esto quiere decir azul cielo o azul bajito, o un color rosita o un color rojo. Eso está partiendo de un mismo hue, pero de un diferente croma. Es decir, la saturación, el croma, estamos hablando de lo que es la saturación de este color. Lo iremos viendo adelante y será muy fácil de entender. Entonces, hablando de esta esfera de Monsell, estamos hablando de una línea en donde se va a lo blanco y se va a lo negro. De una línea donde se va de lo azul a lo amarillo. Y de una línea a un eje que se va de lo verde a lo rojo. Entonces, imagínense si los dientes estuvieran en esta parte. Los dientes fueran oscuros completamente y serían de un color rojizo. Por eso podemos encontrar tonos azulados, tonos amarillentos, un parte rojizo en esta parte que es donde se encontrarían los dientes, de acuerdo a esta esfera de Monsell. Entonces, vamos a ver cómo es este color. Entonces, si yo quiero cambiar un color en mi computadora, tengo dos opciones. Hablábamos del RGB, que es rojo, verde y azul. Entonces yo cambio, subo y entonces esto empieza a moverse hacia un lado, hacia otro y me empieza a dar los colores secundarios. Si yo quiero un amarillo, empiezo a mezclar para que se me mezcle la parte rojo con verde para que se vaya en esta parte. Y entonces entre el rojo y el verde está el azul, entre el verde y el azul, como ya lo habíamos hablado. Y en esta parte de aquí que es la luminosidad, es decir, el valor, ¿sí? Si yo le pongo hacia arriba, si se acuerdan en la esfera de Monsell, es la parte longitudinal marcada en blanco y la parte inferior marcada en negro. Y entonces nos vamos al lado contrario, en donde viene un matiz, que es el matiz. Es lo mismo que el hue, el matiz es el color mismo,
rojo, verde, azul, amarillo, que es la saturación más rojo, un colorado o un rojo bajo, y que es la luminosidad, el aumento o la disminución de la luz. Entonces, ahora ya entiendo lo que es hue, lo que es croma y lo que es value. Hue, el color mismo, croma, la saturación y value, la luminosidad. Entonces, esto me ayuda a comprender, entonces ahora sí, qué es lo que voy a hacer cuando tengo la parte correcta del color. Entonces, en conclusión, hue es el color predominante, azul, rojo, verde, amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Croma es la intensidad del color. Entonces yo ya no le voy a volver a decir a mi laboratorio, ponle un poquito más amarillito. Tengo que decir, satura el croma o disminuye el croma. Y el valor va a ser la ausencia o la disminución del valor. Y les repito, porque el Vitapan 3D está hoy en día tomando la primera prioridad, lo que es el value, o sea, esta luminosidad. En segundo lugar, tenemos que tomar el croma y hasta el final el color. Entonces, esto implica que hoy en día el color no es tan importante. Es importante, pero es el menos importante. Entonces, color, hue, vuelvo a repetir para que todos lo recordemos, color es el hue, el croma es la saturación y el value es la luminosidad, la presencia o la ausencia de luz. Acuérdense, sin luz no hay color. La luz es la que nos da el color. Entonces, croma, saturación o intensidad. Estas muestras de aquí estamos hablando de un mismo color. Es exactamente el mismo color. Lo que pasa que tiene más intensidad. Es como si yo tengo un vaso de agua, le pongo una gota de un color rojo y se hace un tono rosita. Le pongo dos gotas de color rojo y empieza a hacerse un color más rojo. Y al final, si le pongo toda la pintura, pues hace un color. Es una saturación, intensidad o croma. Otro aspecto, entonces estamos hablando del valor, la luminosidad o value. Entre mayor valor, más luminosidad vamos a tener. Este es el mismo color, es la misma saturación. Lo que cambia es aquí tenemos un mayor valor y aquí tenemos un menor valor. Es decir, la presencia o la ausencia de luz nos va a dar una menor o una mayor saturación del tono. Entonces, muchas veces el problema que tenemos no es ni la saturación ni es el color, es la luminosidad. Por eso, ¿cómo voy a elegir el color? ¿Cómo voy a saber qué es lo que voy a hacer en cada cosa? Entonces, hablábamos que el color es importante, pero hay otros aspectos más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el metamerismo? Tenemos que hablar del halo, tenemos que hablar de mamelones, de una superficie o textura, la forma que es tan importante, que es la translucidez. Entonces yo he oído colegas que dicen, hazme un diente que tenga mucha transparencia. Los dientes no son transparentes, sino se nos vieran la pulpa y se nos vieran los odontoblastos. Entonces tienen translucidez. ¿En qué parte del diente tenemos opacidad? ¿Dónde tenemos luminosidad? ¿Dónde tenemos opalescencia? ¿Qué es la fluorescencia? Entonces no esperemos que un laboratorio que nos dé una corona en 300 pesos tenga todas esas características, porque hoy en día lo que nos hace ser diferente son la calidad de los materiales que nos dan estos fenómenos. Entonces, la translucidez es la propiedad de los objetos de dejar de ver adentro de ellos. Estos fenómenos preferentemente se presentan en el tercio incisal de los dientes jóvenes. No confundir la transparencia, esta no existe en los dientes. Entonces, la translucidez, por eso se maneja como la cuarta característica del color. Y esto es lo que yo voy a entender. Entonces, un color translúcido como este, yo les ponía el ejemplo hace ratito, de un vaso con agua, ponerle gotitas de pintura. Aquí vamos a hablar de esa translucidez. ¿Y qué quiere decir? Un diente entre más transparente sea, va a ser menos lumínico o va a tener menos valor. Y entonces, por eso, muchas veces cuando usamos, por ejemplo, aunque no tiene que ver en el tema,
un composite que es muy translúcido, que es una gran ventaja, una gran avance de los materiales, y yo pongo una clase 3 y a través de este composite la luz pasa, entonces va a haber una refracción de la parte oscura de la boca y el paciente va a sonreír y se le va a ver una zona negruzca, es decir, vamos a encontrar cualquiera de estos dos puntos que son más translúcidos, por ende van a tener menos valor. Un diente entre más opaco sea, más valor va a tener, más luminosidad va a ser. Entonces, tenemos que entender en qué parte del diente tenemos esta translucidez y tenemos que saber en qué parte del diente tenemos esta opacidad. Pero no solamente eso, mi material que utilizo, ¿cómo es que me da esta translucidez y cómo me da esta opacidad? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos en el tercio cervical un color más saturado. Nosotros pensamos que tiene otro color. El paciente me dice, oye, ¿por qué junto a la encía se me ve otro color? Se me ve más amarillo. Y entonces la razón es que tengo menos esmalte. Hay una estructura menos translúcida y una estructura más opaca. ¿Y por qué entonces tenemos en la parte incisal una parte más translúcida, aquí de más valor, de valor medio, y aquí de menor valor? Entonces ya entiendo que entre más translucidez tenga, el valor va a bajar, ¿sí? Entonces este value va a bajar. Por ende, es importante poder saber dónde voy a hacer cada parte de mi diente. Ese es un diente natural. Entonces ya entiendo que la dentina es opaca. La dentina es el que le da el color base al diente, no es el esmalte. El esmalte me lo modifica, porque si tengo un esmalte translúcido va a venir el color más interno. Si tengo un esmalte más opaco, el color se va a ver más superficial. Y entonces yo tengo algunos pigmentos ocres, algunos pigmentos azules, algunos pigmentos blancos en mi esmalte. Y esto es lo que yo tengo que repetir. El laboratorio debe saber en dónde va a ser esto. Y si el laboratorio no lo sabe, yo se lo debo de explicar, se lo debo de colorear. Debo de saber mi cerámica que yo estoy eligiendo tomar, qué características puede tener. Entonces la opacidad es el grado de bloqueo de luz que evita podamos ver a través del objeto. Un ejemplo es de los metales en la cerámica o la dentina en la estructura dental. Entonces es muy fácil poder ver. Entonces si yo tengo aquí un diente en el cual pasa la luz y refracta y refleja, como un diente natural es completamente diferente cuando yo pongo un bloqueo de una restauración metal-cerámica. Y no es que hoy seramos más buenos, hoy los materiales nos dan esta oportunidad de poder hacer las cosas. Por eso que muchas veces quien piensa que una circonia es la parte más estética, creo que está en un error. Una circonia tiene sus indicaciones, pero óxido de aluminio y silicato de litio, sin lugar a dudas, deben de ser la primera opción en poder elegir cuando yo quiera mucha estética. Pero mucho cuidado, doctores, lo vamos a ver más adelante. Muchas veces tenemos restauraciones o dientes pigmentados, y por yo querer hacer una restauración bonita, translúcida, lo que me ocasiona es que se note a través de ella. Acuérdense, la translucidez es la opción que tengo de ver a través de una estructura. Entonces, yo a través de este esmalte, vean un esmalte joven, cómo me da tonos azulados del esmalte, cómo me da diferentes tonalidades. Entonces, ¿cómo quiero con un color A2, que es monocromático, igualar la forma de un diente? Y esta es la pasión para poder hacer las cosas padres. Entonces, la luminosidad es la cantidad de luz que refleja o absorbe un color. Entonces, ya entendí. Y no quiere decir que es donde refleje el rayo de luz. Quiere decir, aquí, vean cómo tenemos una baja luminosidad, porque es una zona translúcida. Colores más oscuros, tenemos menos luminosidad. Donde tenemos más luminosidad en este diente es en esta parte. Yo si veo el colorímetro, pues es un solo tono que nada tiene que ver. Yo me puedo estar todo el día y ningún color me va a dar este tono. Si llega un paciente y quiero yo hacer una restauración para ese paciente, tengo que hacer un color personalizado que realmente es lo que el paciente necesita.
Esta opalescencia que se presenta generalmente en el área incisal de los dientes naturales es un efecto óptico que está basado en el diferente camino que toman las diferentes ondas de luz, las rojas o las azules. Entonces, esto lo vamos a ver en dientes jóvenes, que donde nos enseñamos a observar y donde el laboratorio me sabe dar esta caracterización, es genial. Entonces, una opalescencia es una mala opalescente, es translúcida, como en esta zona, pero es lumínica también. Entonces, yo tengo que observar este halo, yo tengo que observar mamelones, tengo que observar la luminosidad. Y entonces, ¿cómo puedo con un solo color hacer una copia de un diente en donde tenemos diferentes caracterizaciones y diferentes coloraciones que me lo dan? La fluorescencia, ¿cuántas veces veíamos a gente que iba a discoteca, que tenía composites o que tenía restauraciones de cerámica y que se sonreía y con la luz negra de la discoteca o de los antros hoy en día, el diente no se le ve? ¿Por qué? Porque esos materiales hoy en día no tienen fluorescencia. Entonces, los materiales actuales ya nos dan esa característica. Entonces, tenemos que, a la hora de comprar, saber si nuestro composite es fluorescente y tenemos que saber si nuestra cerámica que está usando el técnico dental es fluorescente, tiene estos tipos de características. Metamerismo, ¿qué tan importante es? Yo me acuerdo cuando llegué a la universidad, veía a los jóvenes que sacaban a sus pacientes al patio a tomar el color, porque el maestro les dijo, tú tienes que tomar el color con la luz del día. ¿Y esto qué significa? Pues la luz del día, ¿qué hora es? Porque si yo tomo un color en un día nublado, estos se tornan en ondas grisáceas. Si lo tomo al atardecer, se tornan en colores amarillentos. Entonces, a mí realmente la luz del día, hoy en día la tecnología me ayuda a poderla tomar sin ningún problema. Puedo tener, como vamos a ver al ratito, lámparas que me dan este tipo de esencia, de esta longitud de onda, de lo que es el rayo infrarrojo y el rayo ultravioleta. Y estamos hablando, ustedes van a una casa electrónica y piden tubos de 5500 grados Kelvin, y a las 10 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 4 de la tarde, ustedes siempre van a tener esta luz del día. Aquí vemos dos dientes completamente diferentes, iguales, que se tornan diferentes debido a la lámpara de la unidad, que es una lámpara amarillenta. Si hoy tienen ustedes lámparas de luz LED, se tornan a 6500 grados Kelvin, se pasa el lugar. Lo importante es que el laboratorio tenga la misma luz que yo tengo en mi consultorio. Entonces, el metamerismo, aquí tenemos luz incandescente, luz soleado, luz fluorescente, y unos dientes que son idénticos, se ven completamente diferentes en diferentes tipos de luz. Entonces, hay que tener en cuenta que mi laboratorio y yo voy a tener que tener este mismo efecto. Entonces, el efecto halo ya lo veíamos, que es lo que podemos encontrar. Hay que tener la opción y la sensibilidad de ver los mamelones, que estos van desapareciendo con la edad. A nosotros, como en los caballos, se nos ve la edad. Entonces, es muy fácil poder detectar dientes jóvenes o dientes más adultos, y podemos tener en esta diapositiva mamelones muy marcados de dientes jóvenes, mamelones menos marcados de dientes adultos y mamelones casi imperceptibles ya en dientes viejos. Entonces, tenemos que saber observar qué es lo que puedo saber. Entonces, para quien piense que no hay mamelones, para que piense que eso solamente estamos hablando, vea por ejemplo este diente, la forma, la textura que está teniendo, el valor. Vean cómo perfectamente se ve aquí mayor valor en dientes normales, aquí se ve menos valor y aquí se ve mucho menos valor, porque son las zonas translúcidas. Aquí tenemos un mamelón, aquí tenemos otro mamelón, aquí tenemos otro mamelón, aquí tenemos un halo, que es una zona que hablamos opalescentes, y no es coincidencia, es en todos los dientes. Y si nosotros nos enseñamos a observar, no a ver, pues vamos a encontrar muchas sorpresas en la boca del diente. ¿Cómo voy a elegir el color? Entonces, personalmente siempre trato de, en casos complicados, tomar el color al principio del día. ¿Por qué es esto? Porque yo estoy menos cansado. No es lo mismo que esté ya a las 6, 7 de la noche, que mis ojos tuvieron una larga jornada,
y entonces ya no tienen esta cualidad de los conos y de los bastones para poder tener esta percepción de la boca. Entonces, por favor, tengan en su consultorio de 6500 grados Kelvin, que es luz de día. Lo tenemos que tomar a 50 centímetros del paciente. Colores neutros en el consultorio. Si a mí me gusta tener un color naranja, amarillo, está bien. Solamente cuando pongan el color, pues pónganle un babero gris, azul al paciente bajito, de colores neutros, para que el ojo no se estimule, no tenga una sobreestimulación. Los pacientes, tanto hombres y mujeres, sin pintar los labios, ya ahora ya no sabemos, paralelo a los ojos del dentista. Si yo los tomo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, va a haber sombras que me va a hacer el cambio de este color. Va a ser al inicio del tratamiento y después de hacer una profilaxis. Hay veces que es benéfico, yo tomo el color y me queda un poco más blanquecino y hago la profilaxis al final, porque algunos de los colegas dicen, bueno, al final voy a rematar haciéndote la profilaxis, la limpieza, y te aplico el flúor para que te vayas. Por favor, les pido, sobre todo en pacientes fumadores que toman café, vino tinto, etc., ya saben, que tengan mucho cuidado al tomar el color y hacer su profilaxis, porque se van a llevar grandes sorpresas al tomar color sin hacer profilaxis, al poner su restauración, y entonces a lo que hagan el profilaxis, su restauración se va a ver diferente. Y por favor, hacer el colorímetro, usar el colorímetro del sistema. O sea, no manden, por favor, se los pido, colorímetros de resina, porque pusieron una resina y entonces se quedó bonito y le mandan el colorímetro de la resina al laboratorio. O sea, el laboratorio va a tomar el color y les va a quedar muy diferente, porque las características de la cerámica tiene algo de diferente con lo que son las cerámicas, con lo que son los composites. Y aquí entra el punto más importante. Por favor, yo en mi historia clínica hay un apartado que dice, ¿le gustaría tener sus dientes más blancos? Y el 90% de mis pacientes me dicen, sí. Y entonces, antes de entrar en ese todo choro que les hice, ¿qué va a pasar si el paciente quiere que blanqueemos? A mí ya me pasó una vez nada más, pero aprendí. Hago restauraciones, pones carillas, las carillas quedan geniales del color. Y entonces ve a su comadre que se blanqueó los dientes, llega conmigo y me dice, oye, ¿por qué no me blanquean los dientes? Y claro, blanqueo los dientes, pero las restauraciones no se blanquean. Y entonces las carillas que se le veían padrísimas, pues ahora se le ven gachísimas. ¿Por qué? Porque se ven menos lumínicas. No es tanto que hagamos un blanqueamiento, no hacemos los dientes más blancos, hacemos los dientes más lumínicos. Y entonces el paciente me dice, oye, la carilla, ¿qué onda? ¿Y qué le voy a decir? Pues págalo tú. Y el paciente dice, oye, qué tonto, ¿por qué no me vendiste al principio un blanqueamiento? Entonces tengan mucho cuidado, por favor, y tengan en cuenta que sus laboratorios tengan colores bleach de cerámica, que hoy en día las cerámicas actuales ya las tienen. Las cerámicas pasadas no las hay, van a tener el B1 y muchas veces el B1 no es suficiente. ¿Cómo me voy a comunicar con el laboratorio? Por medio de diapositivas, por medio de fotografías, por medio de diagramas, por medio de internet. Ponemos un programa hoy en día, un Skype, o ponemos un programa de FaceTime, o ponemos cualquier Viber o cualquier cosa de cualquier programa de tecnología. Y entonces el técnico dental está viendo la boca del paciente, está viendo la edad del paciente, está viendo la cara del paciente, está viendo la forma del paciente, o en su defecto el técnico dental está con nosotros en el laboratorio. Por eso la mayoría de odontólogos muy exitosos tienen a su técnico dental en su mismo laboratorio. Entonces ya hablábamos de 5500 grados, 6500 grados Kelvin, en donde podemos hablar, y la única forma de tomar el value o la luminosidad es tornando esto en blanco y negro, para poder saber que realmente la luminosidad, el value, es adecuado en este paciente, o el valor. Entonces todo esto lo tomamos hoy en día, se la mandamos al laboratorio, y el laboratorio puede ser personalmente, si ustedes lo ven, se ve una zona más, yo creo que tiene una tonalidad menos saturados que estos dientes, o la luminosidad es diferente de este diente a este diente. Este diente se ve más lumínico, menos lumínico. Y aquí tenemos otra vez, volvemos a hacer el acercamiento. Ya entendí, ya sé lo que es el valor,
¿Por qué es tan importante tomar el valor? Y entonces yo puedo tener en un diente 3 valores diferentes, de colores diferentes, o 3 tonalidades diferentes, o 3 saturaciones diferentes. Entonces, si yo ya sé que tengo mayor saturación en la parte cervical, ¿por qué tengo mayor saturación? Porque tengo menos esmalte y tengo más dentina y es un cuerpo más opaco. Por eso siempre lo vamos a tener. Por eso al paciente en un blanqueamiento o en un aclaramiento le tenemos que decir que en la parte cervical generalmente siempre se va a ver un tono más saturado. Se le va a ver menos blanco, menos lumínico. ¿Por qué? Porque hay mayor saturación, es un cuerpo opaco. Y tenemos en la parte incisal una parte más translúcida. Sí, hablábamos, acuérdense de la opalescencia. Esta es la opalescencia. Tenemos un diente, una parte lumínica y tenemos una parte opaca. El núcleo es el valor que lleva el tinte, lo que lleva, acuérdense, lo que es el hue, lo que es el color, lo viene en la parte central. Y tenemos que saturarlo en la parte cervical y hacer una zona translúcida de menor valor en la parte incisal. Entonces, colorímetro, yo les decía, usen los colorímetros que van a usar de la técnica. Si su técnica usa el ChromaScope, para mí es una forma muy sencilla de utilizarlo, demasiado sencilla. Bueno, cualquiera si lo saben utilizar. Entonces, aquí hablábamos de hue. Ya entendí, el tinte o el color. Entonces, el primer dígito, que es los tonos que empiezan con el número 1, son tonos. Estamos hablando del tinte del color blanco. Y entonces el 110 es menos saturado y el 140 es más saturado. Eso lo puedo comprender perfectamente. Entonces, ChromaScope me da 5 tonos: A blanco, 2 amarillo, 3 marrón, 4 gris y 5 café. Entonces empiezo a tomar, paso muy rápido, el que menos me llame la atención, estaríamos hablando que ese es el color. Aquí en ChromaScope no se toma el color, y luego se toma la saturación y el value no estaba intrínsecamente marcado en este aspecto. Entonces hago la toma del color. Pero volviendo a este diente, ya entendí, miren, ahora con una dentina, con un efecto, pues ya los tonos se parecen más. Estos, díganme qué tono pues estamos. Yo puedo hacer un tono incisal o puedo tener un tono cervical. Alguien también escuché que digan, quítenle el cuello a los dientes, rebájenselo y va a ser más fácil tomar el color. O sea, realmente, si usan los colorímetros adecuados, no van a tener el color. Entonces, podemos tener este Easy Shade, que es evita, que les cuesta 40,000 pesos, o el espectrofómetro SpectroShade, que lo ponen en la boca y entonces en la pantalla les da qué tono es, pero aquí no les va a dar luminosidad. Esto les da con los valores del VitaPan 3D. Y si su laboratorio no sabe qué valores son del VitaPan 3D, pues ahí sí que van a tener problemas. Entonces, aquí los colores A, en colores Vita, son rojizos marrones, los colores B son amarillentos rojizos, los colores C son grisáceos, los colores D son gris rojizos. Entonces, no creo que los dientes puedan ser esas tonalidades, tienen ciertos valores, pero no son iguales. Entonces, si nos acordamos en la esfera, es el eje rojo-azul que nos da estos colores y hacia la parte de mayor luminosidad y no de menor luminosidad. Entonces, si acomodamos por colores, entonces tenemos que acomodar A, B, C y D. Entonces, A, rojizo marrón, B, amarillo rojizo. Por eso los tonos B1 es más lumínico que el color A1, porque estamos hablando de un color amarillento rojizo y este es un rojizo marrón. El color está más saturado. Entonces, así lo tenemos: el rojo marrón, A1, A2, A3, A3, A5, A4, el amarillo rojizo, B1, B2, B3, B4, gris, C1, C2, C3, C4 y rojo grisáceo, D2, D3, D4. Entonces, esta es la forma de utilizar el colorímetro del Vita normal, el clásico, y la forma de poder utilizar el colorímetro del ChromaScope, se los decía. Y entonces, ¿cómo voy a usar? Si quiero usar la luminosidad, hoy en día está en luminosidad. Si yo quiero hacer un blanqueamiento o un aclaramiento, mi colorímetro lo debo de aplicar así. El que tiene el mayor valor es el B1 y luego el A1, B2, D2, A2, etcétera, etcétera, etcétera. Esto estamos hablando si yo acomodo por valor, por value o por luminosidad. Entonces,
si yo hago realmente, quiero hacer un blanqueamiento, que como les repito, no es un blanqueamiento, es un aclaramiento, es una saturación de luminosidad, entonces el colorímetro lo tengo que aplicar así, y entonces no va a ser decir, es que tenías tu color A3, estamos viendo aquí, y te quedó en un color A1, entonces cambiamos 1, 2, 3, entonces teníamos un color A3 y cambiamos al A1, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores. Entonces, eso no es tan real, o sea, no es tan real en lo que estamos haciendo. Si yo quisiera poner el colorímetro ChromaScope por valor, entonces es 110, 120, 130, el 210 tiene mayor valor que el 140, el 220, el 230, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo los tonos 40, que son los más saturados, entonces, tienen mayor valor, los 40 que tienen mayor saturación, estamos hablando que tienen menor valor. Entonces son las formas de poder anotar esto. Les voy a pedir un favor, sé que es muy rápido, quiero llegar a los casos clínicos para ya verlo. Entonces, si a alguien le interesa la plática, al final me manda un correo y yo les hago llegar esto con muchísimo gusto. Bien, colorímetro Vitapan 3D. Yo les decía, ¿qué hacemos en el colorímetro Vitapan 3D? Pues lo que vamos a hacer, vamos a tomar primero el valor, el value, la luminosidad, y luego vamos a tomar el croma, la saturación, ¿sí? del diente, y al final vamos a tomar lo que es el color, el matiz o el hue del diente. Entonces, aquí estamos puestos los diferentes, son los matices que tenemos diferentes opciones en un solo diente. Pero vean, 1M, 2M, 2L, 2R, 3M, 3L. Entonces son 5 grupos cromáticos, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos M, nomás M, L y R. ¿Qué significa todo esto? Quien no lo ha usado, entonces, primero definimos la claridad. Es decir, elegimos un grupo del 100, 200, 300, 400, 500. El grupo 1 es el más lumínico. El grupo 5 es el menos lumínico. Es decir, son los tonos grisáceos generalmente aquí. Luego, vamos a elegir, ¿sí?, el grupo que tenga la intensidad del color hacia lo amarillo o hacia lo rojo. Por eso tengo L, R y M, hacia lo amarillo, a lo marrón y hacia lo rojo. L, M y R. Entonces tomo primero lo que se refiere a la luminosidad. Luego tomo lo que se refiere a la intensidad. Y al final tomo lo que se refiere al color. Esto es lo que voy a hacer al tomar el color. O sea, lo estoy haciendo inconscientemente aunque lo haga. Y esta tabla es muy importante que ustedes la tengan o que la tengan, ¿sí?, sus técnicos dentales. Porque si toman el Vitapan 3D y le dicen al laboratorio, hazme el color 2M2, el laboratorio te va a decir, ¿what? ¿Qué quieres decirme con eso? Entonces aquí podemos tener del Vitapan 3D, del ChromaScope y del Luminal Vita. O sea, hay, por ejemplo, ChromaScope tiene mayor colores y por eso algunos se pueden repetir. Esto es los colores más cercanos, son exactos. Yo por eso les decía, cuando tengan comunicación, la cerámica del laboratorio debe tener el colorímetro que ustedes están usando para no poder hacer, si ustedes ponen A1, es 1M2 y 1M1. Si regresamos a este de aquí, voy a regresar un poco, este colorímetro, estos dos colores son muy diferentes, muy diferentes. Entonces, cuando yo tengo la escala de valores, me van a decir, oye, tienes que tener, si es el color 110, es el 1M2 o el M11. Entonces, sí hay una diferencia entre esos dos tonos. Entonces, a veces hay ciertas cosas que tenemos que cuidar. Bien. Entonces, yo tengo estos dientes. A mí me gusta mucho utilizar el Optragate, este es de la compañía Ivoclar, me retracta un poquito los labios y me dan una forma más exacta de poder tomar. Entonces, si yo tomo esto y digo, a ver, vamos a ver qué color, estos colores blancos no coinciden.
Entonces tomo un 130 que no coincide, un color 240, un color 320 y entonces posiblemente un color 400, un 500. Entonces realmente tenemos problemas con este paciente. Vean la forma, mayor luminosidad aquí, opacidad y translucencia en estos dientes. Vean la translucencia que se está teniendo. Sí, ya hablábamos de lo que es el metamerismo. Es muy bueno utilizar colores para poder ver, miren, 1, 2, 3 mamelones, 1, 2, 3 mamelones, 1, 2 mamelones, una zona completamente baja de luminosidad, una mayor luminosidad, una luminosidad intermedia. Entonces vemos fracturas en los dientes, aquí en esta parte de aquí, sí, perfectamente la podemos ver. Y los cartoncitos de las radiografías, muchas veces poniéndolos así que el paciente cierra, nos puede dejar ver la anatomía a través de estos dientes. Estos son un colorímetro para los dientes de acrílico cuando vamos a hacer una prótesis completa. Y miren, si yo no sé manejar, esto es la neta de los colorímetros. Estos son colores A1 de esmalte, y vean la diferencia de un A1 de esmalte a uno de dentina. Hay una gran diferencia, pareciera que fueran colores diferentes. ¿Por qué? Porque un color opaco, ¿sí?, se hace más intenso que un color incisal o un color translúcido. Entonces, A2 de esmalte con un A2 de dentina. ¿Cómo cambia radicalmente en la cuestión de los tonos? El color es lo mismo. Lo que cambia es el tono y la luminosidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esmalte de alto valor, de valor medio, ¿sí? Tengo un esmalte ámbar, un esmalte azul, y aquí vemos cómo se comporta a través de un color blanco o un color negro. Aquí estamos viendo un mismo color de dentina con un valor intermedio, con un valor bajo, translúcido. Cómo hay una gran diferencia al poner un esmalte con estas características arriba de las restauraciones, o poner un esmalte más grisáceo o menos translúcido. Un efecto, miren cómo lo podemos hacer, ¿sí? Un efecto azul, un alto valor, vean la diferencia de este alto valor a un valor medio, cómo hay un gran cambio, y estamos hablando de un color D2. Entonces, un color ámbar de esmalte translúcido ámbar, ¿cómo cambia radicalmente? Entonces, si yo tengo presente el color, la parte de mi diente en el esmalte, ya entiendo por qué el fabricante me da un esmalte azul, un esmalte ámbar, un esmalte gris, porque el tono, lo que puede ser el color y el tono, puede ser muy diferente a lo que es el esmalte. Entonces, si yo puedo comprender estos colorímetros, va a ser muy fácil hacerlo. Oye, ¿y qué son todo esto? Todo esto son características que el fabricante me ofrece. Entonces, si yo no sé dónde voy a manejar cada uno de una dentina brillante, una dentina profunda, una dentina palatina, entonces este tipo de material, aunque pueda ser el mismo color, me da una opalescencia, me da una translucencia, me da una coloración diferente a lo que el diente necesita. Entonces, efectos para hacer mamelones, unos incisales especiales, más translúcidos, menos translúcidos. Para hacer collarless tenemos que tener una cerámica de margen para poder ser transparentes. Hoy en día, con tanto implante, la verdad es que para mí un gran aliado es tener una cerámica gingival rosa, que eso me ayuda a ofrecer a mis pacientes mucho mejor. Entonces, por ejemplo, tanto de Empress tenemos el Impulse, en donde tenemos efectos, el efecto 1, efecto 2, efecto 3, efecto 4, tenemos dentinas opacas, tenemos, o sea, todo esto para hacer mamelones, para hacer incisales. Y entonces, yo ya le puedo decir al laboratorio, dame un mamelón MM1 si es muy blanquecino, o un mamelón yellow orange si es muy notorio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos con mayor valor, con menor valor, tenemos tonos violetas. ¿Por qué tonos violetas? Porque eso es lo que nos da una profundidad de campo, sobre todo en dientes ya más viejos, es lo que nos está ayudando a hacer. Entonces, si yo no conozco estos colorímetros, si yo no los manejo, entonces, pues
aunque me muera, aunque tenga Vitapan 3D, aunque tenga el Easy Shade, aunque tenga, son restauraciones monocromáticas que no van a ser estándares de alto nivel. Entonces vean, por ejemplo, una dentina brillante en donde me da una mayor caracterización. Vean ahora que tengo las gingivas desde una amoratada para pacientes oscuros o más una encía más rosa. Vean los mamelones, los diferentes mamelones. Entonces estos colorímetros yo los debo de tener, y si no los quiero comprar, pues entonces yo se los pido a mi laboratorio. Es muy importante que ustedes tengan el colorímetro de muñones si hacen restauraciones libres de metales de silicato de litio, porque hoy en día el IMAX, ¿qué es lo que pasa con el laboratorio? Si ustedes le piden un color A2, el laboratorio hace un color A2 y no le importa sobre qué base ustedes lo van a poner. Si tienen un diente como este que no tiene pigmentos, no van a tener tantos problemas, pero si es un diente pigmentado, van a tener muchos problemas. Entonces, siempre que hagan una restauración con una tableta translúcida de silicato de litio, por favor, pídanle al laboratorio, cómprense un colorímetro de muñones, porque eso les va a ayudar a funcionar las cosas, a tener una mayor formalidad. Entonces, si, como les decía, los cartones de la radiografía me ayudan a ver a través de ellos con la luz, y entonces puedo empezar a tener los mamelones, las translucencias, la tonalidad de los colores que van cambiando desde adentro. Entonces, yo tomo un color desde el principio, pero conforme voy rebajando, voy tomándole el color de mi dentina y el color de mi esmalte. Esto yo lo presento muy orgulloso. Hace 20 años que fui a un curso a la fábrica, pues yo quise hacer unos mamelones y le puse un cuchillo integrado adentro. No tiene nada que ver con los mamelones, pero fue mi primera restauración que hice de cerámica y me sentía muy orgulloso de poder darles translucencia. Entonces eso, solamente para eso lo paso un gran defecto, pero bueno, para mí fue un gran logro porque fue mi primera cerámica que hice. Y hablábamos un poquito de blanqueamientos. Este paciente se le hizo un blanqueamiento y miren, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando uno trae un poste metálico, un diente pigmentado. Entonces el laboratorio, si ustedes no le dicen, él generalmente va a hacer una tableta translúcida porque las restauraciones quedan mejor. Y entonces nosotros tenemos ahora hasta 7 tipos de tabletas diferentes. Ahora que ya vienen los Impulse en lo que es en IMAX, pero era baja translucencia, alta translucencia, baja opacidad, alta opacidad. Y entonces yo tengo que decir a mi laboratorio y mandarle una foto y decir: laboratorio, yo tengo aquí un poste metálico, tengo un diente completamente pigmentado. Hazme por favor mi restauración de IMAX en una pastilla de alta opacidad para que el laboratorio me lo pueda hacer. Entonces generalmente cuando hacemos blanqueamientos o hacemos aclaramientos, como en este caso, nuestra cerámica debe de buscar y tener estos tonos de blanqueamiento. Y entonces pues tenemos aquí una restauración en donde nos pueden dar características muy similares a ese diente. No importa que sean dientes opacos, que sean dientes con metal, que sean dientes con pigmentos, porque las tabletas translúcidas me dan el valor lumínico. Y miren cómo puedo, al igual que aquí hay una translucencia, el laboratorio me puede dar esa translucencia. El laboratorio me puede dar estos halos que hacen verse no dientes bonitos, sino dientes naturales. Entonces recuérdenlo por favor, después del blanqueamiento no hay nada, o sea, tengo que buscar. Hay veces que el diente se opaca, hay veces que el diente cambia, y entonces si voy a hacer restauraciones, tengo que venderle primero a mi paciente el tener un blanqueamiento, y después del blanqueamiento poder hacer las cosas. Díganme, aquí a 800 metros se ve que son restauraciones, porque no cumplen con las cuestiones ni de texturización, ni de color, ni de translucencia, ni de opacidad. O sea, todo lo que habíamos hablado. Y yo no dudo que el paciente en alguna etapa de su vida tuvo dientes así. No podemos criticar, pero lo que sí podemos enaltecer es hacer restauraciones libres de metal,
en donde yo le doy toda la información de la edad del paciente, del tipo de dientes que necesito, si son cuadrados, ovoideos o triangulares, y entonces puedo hacer que mi paciente esté realmente contento con esas restauraciones que estoy haciendo. Acá tenemos casos donde están pigmentados. Pues si los dientes están pigmentados, ¿cómo puedo hacer para hacer dientes pigmentados? O sea, yo no voy a hacer dientes bonitos, yo voy a hacer dientes que se parezcan a los del paciente. Pues sin lugar a dudas el color, la forma de ese diente fue bueno. A lo mejor él oyó preparaciones supragingivales y lo hizo para metal cerámica, se cae en la cerámica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder ofrecer a nuestros pacientes restauraciones naturales? Entonces, vean aquí, pues realmente hoy en día, vean la texturización, vean la forma que se está teniendo, vean hablábamos de forma, de color y de textura. Y vean aquí, más opaco, más lumínico, más translúcido, con bonitos mamelones, que el paciente se va contento. Oye, si yo a este paciente le ofrezco quitarle ese color de tetraciclinas y decirle te voy a hacer unas carillas geniales, y yo no le digo a mi laboratorio, y el laboratorio no ve esto, pues cuando yo haga cuando se meten las restauraciones que van a pasar, pues se van a ver todas completamente igual. Entonces es importante esta comunicación con el laboratorio por medio de fotos, por medio de internet, por medio de contactos más directos, para que el laboratorio me pueda ofrecer hacer restauraciones, sobre todo muy naturales, hacer restauraciones como deben de ser, sí, bloqueos de metal cerámica donde no coinciden adecuadamente, donde se pigmenta la encía. ¿Por qué? Porque está pigmentado el diente. Entonces tengo que buscar hacer tabletas opacas, pero buscar hacer la misma translucencia, hacer una copia de lo que el paciente tiene. Si es un paciente viejo, pues hago restauraciones viejos. Si son pacientes jóvenes, pues hago restauraciones jóvenes. Aquí tenemos la lámpara, les hablamos de Metron Shade Light, que es una de 6.000, 5.500 grados Kelvin, que nos ayudan a hacer. Hablábamos del Vita Easy Shade, que nos ayuda a tomar el color y nos da esta coloración, que sin lugar a dudas nos puede ayudar, pero vean cómo nos da una colorimetría diferente en esta parte que debemos nosotros. Si no tenemos este Vita Easy Shade, pues tenemos que hacerlo manualmente. El Shade Vision, que también es para poderlo tomar, me voy muy rápido. Personalmente, esto es lo que yo hago en entrega cuando hago algún tipo de restauraciones. Pongo la edad, pongo mis partes, hago lo que es la restauración en empresa estética, especificado en odontograma, hago la fecha de entrega. Este es el material para muñones, este es el color que hacemos, este es en la parte de incisal, con efecto 2, ¿para qué? Para que me den la forma que el mismo paciente pueda tener. Entonces hablando de carillas, tomamos el color, hablamos la forma, si usamos el ChromaScope, hablamos del color, o si usamos el Vitapan 3D, esta es la forma de poderlo utilizar, pero la neta del planeta es esto. Uso para muñones, uso este efecto 2 y dentina 130. Entonces, al hacer esta combinación, sin lugar a dudas, restauraciones muy buenas. Hacemos exactamente igual, carilla en IMAX Press de 11-12, corona IMAX Press y núcleo de circonia para implante de IMAX. Entonces, esto estamos hablando de un implante, estamos hablando de una corona, estamos hablando de carillas para que el paciente quede lo mejor posible. Tomamos el muñón para dientes, tomamos el color de la dentina, etcétera, 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 de incisal, el efecto para que nos queden bien. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos haciendo. En PowerPoint lo hacen muy sencillo, se lo mandan al paciente y entonces al laboratorio, y el laboratorio nos puede hacer las restauraciones adecuadamente. Entonces tenemos estos dientes que pusimos carillas, ahí está la toma de color, una corona y 3 carillas, y entonces estamos haciendo la prueba de cada uno de los dientes. Este paciente igual, hacemos este diente encimado, hicimos ahí 2 carillas, en donde quedan pues carillas de un gran nivel, en donde el paciente queda muy contento con él. Entonces, como les digo, al final, esto es lo que yo no les puede pasar. Aquí estamos hablando del color, estamos hablando de la luminosidad, estamos hablando del material para muñones. Vean la coloración del diente, ¿sí? Y si yo no le digo al paciente, al laboratorio, perdón, vean su carilla, él me la hizo 120, aquí está el color 120. Pero si yo no tengo en cuenta eso, cuando la cemento en mi paciente, puede brincarme esos colores. Esta parte de aquí.
¿sí? Por no decirle que me hiciera una tableta opaca. Vean estos dientes. Yo aquí le tengo que decir al laboratorio, hazme tabletas opacas de IMAX y vean la parte translúcida de este paciente. Entonces, sin lugar a dudas, esto lo que se hace son carillas de IMAX, pero hay muchos materiales que se pueden hacer. Vean la texturización, vean la forma con que se terminan estas restauraciones. Ténganlo en su mente para que lo puedan hacer. Entonces, cada uno de los sistemas hay que conocerlos. Yo esto extraño mucho, que son las prótesis tipo California, que generalmente para mí lo que eran importantes era hacerlas en el sistema de plástico de Vectris. ¿Por qué? Porque es mucho más flexible, pero estéticamente me dan una gran calidad. Tenemos estos pacientes que al final no tienen mucho que hacer. Vean laboratorios que no tienen muchas veces la habilidad y nos dejan esto, una restauración, una onlay, que al final también les vuelvo a decir, o sea, si mis dientes hay que hacer las copias igual como si fuera un diente natural, no hay que hacer las 1001 rayas, sino que hay que hacer lo que el paciente funcione, para que el paciente esté contento, que el paciente esté adecuado. Hoy en día que está tan en boga las carillas con los desgastes, el que el paciente nos hace los desgastes previos, sin tocar el diente, yo puedo hacer carillas de tipo de lentes de vidrio muy pequeñitas. Entonces vean estos desgastes, realmente puedo ofrecer a mis pacientes restauraciones muy estéticas, muy funcionales, hablando de color, forma, textura, usando colorímetros adecuados, tomando el color adecuadamente, en donde no importa qué material, aquí estamos hablando de diferentes materiales, me voy muy rápido, cómo se van haciendo, se hacen los 6, 7, 8, 9 colores, y al final el paciente queda con unas carillas geniales, o unas restauraciones geniales, o unas coronas geniales, unas prótesis geniales, porque estamos dando la texturización. Ya hablábamos de lo que es el perfil de emergencia, la línea vestibular, el borde incisal, el margen de torneras, etc. Pues agradezco muchísimo, pasándome 3 minutos, les pido una disculpa, no pude seguir con esto. Espero que haya sido de su agrado, quedo a sus órdenes para cualquier información, para cualquier duda. Mi correo ya se los decía, aldo@adei.mx. Y agradezco a Estudio Odontotécnico y a Depuesto Dental RH esta oportunidad que me da de convivir con ustedes. Espero que hayan sido algún tip hayan sacado, hayan tenido. Y no me resta más que pasar los micrófonos a Diana. Gracias, Diana.